Dos tragedias bajo tierra. Dos advertencias que se pierden en la oscuridad del subsuelo. En México, la gruta del río Chontalcoatlán se transformó en una trampa mortal cuando un grupo de exploradores ignoró advertencias, confiando en su instinto más que en la montaña. En Tennessee, la cueva Arnold Hollow, estrecha y silenciosa, se llenó de gas letal, transformando la curiosidad en muerte. Hoy conocerás ambas historias. Sin filtros. Sin heroísmos baratos. Solo el peso frío de lo que ocurrió y lo que nadie puede cambiar. Rodrigo Beltrán, un joven guía de apenas 26 años, más entusiasmo que experiencia, lideraba ese día una expedición de 9 personas, 4 mujeres y 5 hombres. En sus ojos brillaba el anhelo de aventura. En los del grupo, la confianza. Confianza ciega, que más tarde se volvería desesperación. La entrada a la gruta fue una celebración. Risas, fotos, bromas. Algunos se tomaban selfies con los cascos. Otros bromeaban sobre murciélagos o tesoros escondidos. Todo parecía controlado. Todo parecía seguro. Pero en las cuevas, el control es una ilusión que se disuelve con la humedad. A medida que descendían, el pasaje comenzaba a cerrarse. Las paredes, que al inicio eran amplias y hospitalarias, se volvían estrechas, densas, opresivas. La roca sudaba. El suelo resbalaba. Y aún así, Rodrigo marcaba el ritmo con firmeza. Seguían avanzando, sin saber que afuera comenzaba a llover. Primero, fue una gota en el casco de Alicia. Nadie le dio importancia. Luego, una corriente más rápida. Luego, un sonido. Bajo. Lejano. Como un rugido apagado detrás de las piedras. Y entonces, llegó. El río subterráneo, ese que serpentea oculto entre las entrañas de la tierra, despertó. Y no lo hizo de forma lenta. No fue una inundación progresiva. Fue una embestida. Una ola interna. Una pared de agua que los golpeó desde la oscuridad como si la montaña se hubiese hartado y quisiera cerrar la puerta. Alicia fue la primera en desaparecer. Un grito. Un casco flotando. Luego, el silencio. Rodrigo entendió en ese instante que no había salida. La entrada, por donde vinieron, estaba completamente anegada. No quedaba más que buscar altura. Guiados por Rodrigo, escalaron una cornisa natural a unos metros del suelo. No era amplia. No era cómoda. Apenas era un borde en la roca. Pero era lo único seco. Uno a uno treparon. Ayudándose. Empujándose. Con manos entumecidas y piernas temblorosas. 9 personas, encajadas en un espacio en el que apenas podían agacharse. Con la espalda contra la piedra. Las piernas recogidas. Respirando apenas. Compartiendo el aire. Estaban atrapados. La cornisa era su único refugio, pero también su tumba potencial. La noche llegó como una sombra sólida. Sin luna. Sin estrellas. Sin referencias. Solo oscuridad. Y el sonido del goteo. Ese goteo regular, cruel, como si la piedra los torturara con cada gota que caía cerca. Tic, tic, tic. Como un reloj sin esperanza. Nadie comió. Nadie durmió. Solo escuchaban el sonido del agua. El roce de las piedras. Y el silencio del miedo. El aire empezó a ponerse pesado. No lo veían, pero lo sentían. Cada palabra parecía consumir oxígeno. Cada suspiro pesaba más. Rodrigo no podía esperar más. Al amanecer, cuando el agua descendió unos centímetros, tomó una decisión desesperada. Salir. Él mismo. A buscar ayuda. Lo acompañó otro joven. Ambos descendieron de la repisa. Y comenzaron el viaje de regreso. No fue una caminata. Fue una lucha. Tuvieron que nadar en pasajes estrechos. Gatear entre piedras sumergidas. Enfrentar túneles donde no se podía ver nada. Donde tenían que sumergirse completamente, sin visibilidad. A ciegas. En algunos tramos, el nivel del agua estaba tan alto que solo podían respirar en pequeñas burbujas de aire atrapadas en el techo. Respirar. Y seguir. Respirar. Y seguir. Una travesía que normalmente tomaría 3 horas, les tomó 12. Pero salieron. Y afuera, el mundo seguía lloviendo.
Mientras tanto, los 7 atrapados en la repisa seguían esperando. Aislados. Con hambre. Con frío. Con miedo. Pasaron los días. 4 días enteros. El agua subía. Luego bajaba. Luego subía otra vez. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente callaban. Rotaban sus posiciones. No por comodidad, sino por supervivencia. Uno se recostaba mientras otro quedaba de pie. Turnos de 2 horas. El cuerpo entumecido. Las articulaciones al límite. La espalda contra la roca húmeda. Las piernas dormidas. La linterna era sagrada. La batería se apagaba lentamente. Así que la usaban por turnos. 2 horas encendida. 4 apagada. Como si fuera un corazón compartido. Cuando los rescatistas llegaron, no pudieron sacarlos a todos de inmediato. El pasaje seguía inundado. Tuvieron que sacarlos uno por uno. Paso a paso. Con cuidado quirúrgico. Y Alicia nunca fue encontrada. Su cuerpo, tragado por la oscuridad líquida. Algunos creen que fue arrastrado por una corriente hacia otro túnel más profundo. Otros, que la montaña simplemente no quiso devolverla. Rodrigo fue acusado de negligencia. Pero nunca enfrentó juicio formal. La entrada al sector de la gruta conocido como la Garganta del Diablo fue clausurada. Pero el eco permanece. Los sobrevivientes nunca dieron entrevistas. Nunca contaron su versión. Pero hay un rumor que flota entre los rescatistas. Que una de las mujeres, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el goteo. Tic, tic, tic. Aún en su casa. Aún en su cama. Y es que hay lugares donde el silencio pesa más que el agua. Donde respirar puede ser un lujo. Y donde la piedra no perdona. Arnold Hollow no aparece en guías turísticas. Ni siquiera en los mapas topográficos más detallados. Es una cavidad modesta, discreta, enterrada en los márgenes de un bosque espeso. Su entrada está cubierta por raíces retorcidas, rocas sueltas y ramas como si la propia naturaleza intentara taparla o sellarla. Algunos espeleólogos locales la conocen. Pocos se atreven a mencionarla. La llaman la cueva que respira gas. No es una metáfora. No es un mito. Arnold Hollow, cada cierto tiempo, exhala gases densos, letales. Gases que reemplazan el oxígeno y convierten sus cámaras en trampas silenciosas. Sin ruidos. Sin advertencias. Sin salida. Reloj miércoles, 14 de octubre de 2009. Jaden Walker, Michael Grene y Lisa Torres, estudiantes universitarios de geología y espeleología, se adentraron en ese bosque con mochilas, cascos, radios y una GoPro pegada al pecho de Jaden. No era su primera expedición. Pero sí sería la última en esas condiciones. Lo que no sabían, era que ese silencio también podía matar. La entrada de la cueva apenas se distingue entre los arbustos. Para los no iniciados, parece un hueco sin importancia. Pero los 3 sabían que estaban justo sobre una de las cavernas más inexploradas de todo el condado. El descenso fue directo, una caída vertical de 50 metros hasta la cámara sorda, una sala amplia y tenebrosamente silenciosa. Aquí, la acústica muere. No hay ecos. Las voces no rebotan. Las radios fallan. ¿Escuchas eso?, preguntó Lisa. ¿El qué? Exacto. Este era el corazón de Arnold Hollow. Y desde ahí, empezaron a documentar. Jaden colocó su cámara. Lisa examinaba una estalactita bajo luz UV. Michael se acercó a una grieta lateral. Parecía una salida secundaria. O tal vez, un pasaje más profundo. Hasta ese punto, todo iba según lo planeado. Hasta que Lisa percibió algo. Un leve olor a huevos podridos. ¿Sientes eso? Jaden se acercó. Huele raro, como a sulfuro. Michael dijo. Podría ser gas de roca. Lo medimos y salimos. Pero ya era tarde. El gas no era visible. No se oía. No se sentía. Solo actuaba. Primero, el mareo. Luego, vértigo. Respirar se volvía un esfuerzo. Como si tragaran aire sin que llegara a los pulmones. No hay aire, dijo Lisa. Jaden tambaleó. Michael notó que tenía los ojos vidriosos.
Y entonces, Jaden se desplomó. Lisa presionó el botón de emergencia del radio. Un pitido. Estática. Nadie respondió. Michael, aún en pie, intentó mover a Lisa cuesta arriba por una galería secundaria. Unos 4 metros. Pero el aire ahí también estaba muerto. Las piernas le fallaron. Su vista se tornó negra en los bordes. El gas los rodeaba como una niebla silenciosa. Las 3 en punto pasaron 3 horas. Afuera, una patrulla de rescate recibió una señal intermitente. Por suerte, uno de los rescatistas, Ilaiche Warren, conocía el terreno. Sabía exactamente qué cueva era. Y entendía que, si no se apresuraban, llegarían solo a recuperar cuerpos. El equipo llegó con sensores y tanques de oxígeno. Entraron lentamente. Cada paso debía ser calculado. Si caían sin aire, no podrían ser rescatados. Cuando llegaron a la cámara sorda, el dispositivo confirmó lo que temían. Feo al 80%. Mortal. Jaden estaba inmóvil, boca arriba. Lisa, desmayada, con el cuerpo helado. Michael, consciente pero con respiración superficial. Fueron extraídos uno por uno. En camillas. Con tubos de oxígeno. Sin garantías. Jaden no volvió. Michael sobrevivió, pero con daño pulmonar permanente. Lisa recuperó su salud física, pero nunca volvió a hablar del tema. Ni una palabra. Lo peor no fue desmayarme. Fue despertar y no ver a Jaden. Y saber que lo perdimos por respirar mal. Por no salir a tiempo. Pero la cueva sigue allí. Respirando. Michael fundó una organización, Respira Primero, para enseñar seguridad en exploraciones. Da charlas, entrevistas, y siempre repite la misma frase. No se muere por no saber escalar. Se muere por no saber respirar. Arnold Hollow no fue solo una cueva. Fue una lección grabada en la piel, en los pulmones y en las pesadillas de quienes salieron con vida. Porque las cuevas no perdonan la imprudencia. Y a veces, respiran más fuerte que tú. No fue el agua. No fue el derrumbe. Fue el aire. Invisible. Silencioso. Mortal. Una trampa que no deja huellas. Que no hace ruido. Solo aparece. Y cuando lo hace, ya es tarde. Una cueva no necesita temblar para convertirse en tumba. No necesita desmoronarse, ni inundarse. Solo necesita ser ignorada. En Chontalcoatlán, la corriente creció sin que nadie lo notara. El grupo avanzó confiado, con linternas potentes y mochilas cargadas. Alicia, siempre la más curiosa, se apartó un poco para ver una galería secundaria. Dijeron, es solo un desvío. En 5 minutos regresamos. Pero 5 minutos, allá abajo, son suficientes para que el mundo cambie. La lluvia había comenzado arriba. No la escuchaban. No la sentían. Pero el agua ya se filtraba. Ya comenzaba a buscar caminos antiguos, caminos que pasaban justo por donde ellos estaban. En Arnold Hollow, fue distinto. Jaden era nuevo. Solo tenía 3 salidas previas. Lo guiaba Michael, un veterano. Iban con Lisa, experta en cartografía subterránea. Decidieron explorar un ramal poco documentado. Un pasaje angosto, donde solo cabía una persona a la vez. El aire ya se sentía denso. Pero no era extraño. En muchas cuevas, la humedad es sofocante. Aún así, Lisa anotó, la corriente de aire es débil. Nadie le dio importancia. Cuando cruzaron la grieta, el detector de oxígeno marcó niveles bajos. Pero el equipo era viejo. Y pensaron que era un error. Jaden bromeó, no pasa nada, aquí abajo el aire es de otro tipo. Y avanzaron. En Chontalcoatlán, el primer grito fue de uno de los jóvenes. El agua subía. Y arrastraba lodo. Las linternas se apagaban una por una. Rodrigo, el líder, gritaba órdenes que nadie podía oír por el rugido de la corriente. Alicia quedó aislada. Había cruzado un pequeño canal, usando piedras como apoyo. Cuando intentó volver, ya no había piedras. Solo agua negra. Moviéndose rápido. Fría. Agresiva. En Arnold Hollow, la falta de oxígeno no se notó de inmediato. Solo vino el cansancio. Los mareos. Y una extraña pesadez en el pecho.
Michael lo notó. Dijo que descansaran. Pero Jaden ya tenía los labios azulados. Trataron de retroceder, pero el pasaje era estrecho y empinado. Lisa, desesperada, encendió una bengala para ganar algo de visibilidad. La llama apenas duró segundos. El fuego, como ellos, no podía respirar. En Chontalcuatlán, Rodrigo reunió al grupo sobre una cornisa elevada. El agua no llegaba aún, pero subía cada vez más. No sabían cuánto duraría la lluvia. No sabían si había otra salida. Solo podían esperar. Uno intentó nadar contra la corriente para buscar ayuda. Lo arrastró el lodo. Y no volvió. En Arnold Hollow, Michael usó la radio. No hubo respuesta. La señal no llegaba. El aire ya era tan pobre, que cada palabra costaba energía. Jaden colapsó. Lisa intentó arrastrarlo. Pero apenas podía sostenerse en pie. Michael usó el último tanque portátil de oxígeno. Lo compartieron como pudieron. Pero sabían que no alcanzarían la salida a tiempo. Ambas cuevas se cerraron sobre ellos. No con piedras, sino con condiciones invisibles. Con reglas naturales que no entienden de humanidad. En Chontalcuatlán, pasaron 4 días. Los rescatistas bajaban con cuerdas, lámparas y gritos. Pero el sonido no llegaba a todos los rincones. Rodrigo, agotado, marcaba señales en las paredes con yeso. Alicia escribía notas con un marcador en su brazo. Por si alguien los encontraba, sin vida. En Arnold Hollow, la esperanza se concentraba en el detector de movimiento. Habían dejado uno cerca del acceso principal. Si alguien del exterior pasaba, emitiría una señal. Y esa señal, al final, llegó. Un grupo de rescatistas descendió, con trajes especiales y oxígeno en mochilas. Encontraron a Michael inconsciente, a Lisa deshidratada, y a Jaden, sin pulso. Lo cubrieron con una manta térmica. Y lo sacaron, lentamente, como si aún tuviera algo de vida. Rodrigo fue hallado temblando, abrazado a 3 compañeros. Uno ya no respiraba. Los otros 2 apenas podían hablar. Las cuevas no los atacaron. Solo fueron ellas mismas. Sin modificar su esencia. Sin moverse. Sin reaccionar. Fueron los humanos quienes subestimaron el entorno. La naturaleza. El tiempo. Porque allá abajo, no hay margen de error. Un paso mal dado. Una decisión impulsiva. Un equipo defectuoso. Y todo cambia. El silencio que sienten allá no es paz. Es advertencia. Es una voz sin boca que susurra. Este no es tu lugar. No estás invitado. Muchos de los que entran, vuelven a la superficie con vida. Pero dejan algo allá abajo. Una parte de su alma. Su confianza. Su inocencia. Lisa no volvió a entrar jamás. Ni siquiera a una caverna turística. Michael, con el tiempo, dio conferencias sobre seguridad en espeleología. Pero nunca mencionó a Jaden por nombre. Solo decía, aprendí con dolor. No lo repitas. Rodrigo volvió a guiar expediciones. Pero cada vez que llueve, se encierra. Y no responde mensajes. Mira al cielo. Y espera. Las cuevas no olvidan. Y algunos humanos tampoco. La roca sigue allí. El aire también. Y aunque el agua se haya ido, el eco queda. El eco de decisiones. De errores. De silencios. De intentos por sobrevivir cuando todo parece perdido. Y sobre todo, de advertencias que nadie escuchó.